posee pocos iones protonados. Entonces, si hay pocos iones protonados, hay una alcalosis. El ácido carbónico, ahí no tenía nada, que dice que se disocia en agua aumentando la acidez y formando bicarbonato. ¿Eso tiene lógica? El ácido carbónico se divide en agua y... ¿En qué se divide el ácido carbónico? CO2 y también. Entonces ahí teníamos dos que ya van nada que ver, ¿verdad? Y después estaba la reacción, y la reacción decía bicarbonato igual a bicarbonato más agua, ¿verdad? Esa reacción también estaba mala, no era. Porque la reacción era bicarbonato y se pueden quedar hidrógeno y dióxido de carbono. Bueno, entonces la A era falsa. Ahora vamos con la B. Dice, si la sangre posee muchos hidrógenos, entonces estamos hablando de una acidosis. El bicarbonato, ahí ni tenía nada que ver la frase que seguía, ¿verdad? El bicarbonato, porque no era. Y ni siquiera en la fórmula, ni siquiera era bicarbonato lo que era ácido carbónico. Entonces ahí ya va otra, dice, acepta hidrógenos, ya no puede aceptar, porque el ácido carbónico lo que hace es disociarse, formando ácido carbónico, reduciendo la acidez, y estaba la reacción, y la reacción también estaba mala, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? ¿Va? Sí. Ahí se fijan, les dije aquí, apréndanse las fórmulas, tienen que aprender. Bueno, vamos a la siguiente, la C. La acidosis y la alcalosis metabólica son el resultado de la búsqueda del equilibrio de la producción y la eliminación renal de ácidos y bases. ¿Eso es verdad o no? Es falso, porque la acidosis y la alcalosis no es el resultado del equilibrio, eso es un resultado de un desequilibrio, porque es algo patológico. Entonces la acidosis y alcalosis no pueden ser el resultado del equilibrio. ¿El equilibrio quién nos busca? Los buffers, los amortiguadores. Bueno, entonces ahí ya estaba mala. La siguiente aclaración dice, se relaciona con el bicarbonato, la fórmula del bicarbonato estaba mala, y la presión de dióxido de carbono arterial y la producción de ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles solo es para acidosis, y decía acidosis y alcalosis. O sea, aquí habían como 6 errores solo en esa oración. Bueno, falsa, ¿va? Vamos a la D. Dice alcalosis. Oigan, se refiere al proceso en el que incrementa el pH, eso es verdad. Dice, como respuesta a la reducción de hidrógenos, inducida por una elevación en la concentración de bicarbonato. Y ahí en la fórmula era ácido carbónico. O sea, desde ahí no podía ser. Y dice que disminuye la presión parcial de oxígeno. ¿En algún momento hablamos de presión parcial de oxígeno? Entonces, desde ahí era falsa, porque no puedo preguntar algo que no les he dado. ¿Cómo les va a preguntar? Miren, y ustedes no lo han visto. Sí está claro. Entonces, o sea, las falsas y verdaderos, ¿saben qué? A veces leen y sí responden. Tranquilícense, lean bien. En el examen sí resuelvo dudas, porque a veces pasa que ustedes, este es un tema, ahorita el pH, y ustedes están pensando en otro tema, ¿verdad? En el examen sí resuelvo dudas. Entonces, cuando tengan dudas en el examen, no tengan miedo de preguntar. Hay algunos que tienen miedo. Ahorita no hay tiempo de estar resolviéndole a todos. Pero sí sí quedaron claras las falsas y verdaderos. ¿Sí? Bueno, otra cosa, y es lo complejo de las falsas y verdaderos, es que se dan cuenta que se empiezan a mezclar temas. Entonces, sí, leámoslo con tranquilidad, miremos que sí todo cacha y respondamos. Bueno, pero lo demás estaba fácil, ¿va? Habían unas regaladas ustedes. Bueno, pues esto sí lo voy a recordar. El pH. El pH en un animal, quien sea, es 7, jóvenes. Es 7. Porque el documento decía que el pH tiende a ser en la sangre un poco alcalino. Sí estamos, eso que quede claro. El pH de los animales domésticos, la sangre no es neutra. Es un poco alcalina. Entonces si alguien puso 7, 3, ahí lo de 7 algo, estaba bueno. Muy bien, solo por el corto, y se lo aprenden bien para mí. Solo por una cosa, traten de aprenderse su número de grupo, porque nos facilita para pasar las notas y todo. Y si ponen número de grupo, pongan A1, no solo el 1, porque hay A y B. ¿Sí? Bueno.
Ahora adelante tienen que memorizar. Ya leyendo el documento, que se dan cuenta que entonces surgen un montón de dudas. Leyendo el documento y la presentación, hay dudas, jóvenes. Hay dudas. O todo está claro. Todo estaba claro y ahorita en el corto pues no estaba muy claro, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Alguien tiene dudas de algo? ¿Que ha dicho esto? No, yo no entiendo por qué, o qué pasó. No, al 100. Bueno, vamos a repetir entonces los tipos de acidosis y alcalosis, que se recuerdan que dijimos que eso no iba a venir en el corto. Entonces, solo vamos a ver esto y luego, cuando termine de hablar esto, guardamos todo otra vez y solo se quedan con su lapicero y su corrector. ¿Sí? Vale, listos pues. Entonces tenemos acidosis o alcalosis metabólica. Vimos que disminuye el, ahora sí, ¿qué compuesto es este? Bicarbonato, ¿verdad? Hoy sí va bicarbonato. Y disminuye la presión parcial de oxígeno. Hablamos que la acidosis metabólica se caracterizaba porque había una hiperventilación, porque se iba a tratar de eliminar dióxido de carbono y eso va a disminuir la presión parcial de oxígeno tratando de normalizar el pH, ¿verdad? Y decíamos que a esto se le llamaba acidemia y la acidemia causaba una acidosis. Entonces yo sé que ahorita es un reto ustedes la terminología, empezar a decir la terminología, pero sí tenemos que memorizarla. Porque como ustedes van a ser futuros médicos, van a hablar después solo con terminología médica. Vale, entonces estamos aquí. Sabemos que estamos en una acidosis metabólica. Las principales características es que hay pérdida de bicarbonato de alguna u otra forma, o sea, haber diarrea, una intoxicación por cloro o una insuficiencia renal. Sabemos que siempre que estaba renal era porque era una enfermedad metabólica, pero puede ser que el caso clínico no traiga renal y las demás características me dicen que es una acidosis metabólica. Bueno, sabemos que estos dos van a disminuir y el resultado es que también el pH va a disminuir. Entonces hablábamos cómo era, qué sucedía todo esto. Iba entonces a aumentar, ¿verdad? El pH, perdón, iba a bajar porque iba a ser entre 1, 2, 3, 6. El bicarbonato iba a bajar, la presión iba a bajar, las enfermedades que puedan causarlo y entonces riñón iba a tratar de reponer o de la orina sacar bicarbonato, ¿verdad? También puede hacerlo si el paciente aún estuviera comiendo del alimento, el intestino delgado, tratar de nuevamente obtener bicarbonato. Bueno, entonces ahora vamos con acidosis respiratoria, que las concentraciones iban a ser el contrario a una acidosis metabólica, ¿verdad? Entonces tiene que ser el contrario, totalmente. No se elimina dióxido de carbono, aumenta la presión parcial de oxígeno, el pH sanguíneo va a ir cambiando, miren, aquí iba a ir, aquí tiene que cambiarlo, va a ir subiendo. No, estamos bien. Estoy pensando en los casos, no me voy a equivocar. Sabemos que el cuerpo va a compensar y tenemos una hipoventilación. Entonces en una el paciente respira más y en otra el paciente respira menos. Bueno, entonces vimos cómo se da el intercambio, que se acumulaba, ¿verdad? Y que el pulmón no iba a poder liberar el dióxido de carbono. Entonces las características principales: primario, hay una hipoventilación alveolar, el paciente no puede respirar lo suficiente, se acumula dióxido de carbono, aumentan los iones hidrógenos o hidróneos y va a venir y va a bajar el pH. Las causas son enfermedades pulmonares crónicas, que hay una alteración en el centro respiratorio que controla en el cerebro la frecuencia respiratoria o los músculos respiratorios estaban malos. Bueno, ahora alcalosis. La alcalosis va a estar aumentado el bicarbonato, aumentado la presión parcial de oxígeno, igual a quién. Bueno, también tenemos que ver acidosis. Aumento en la concentración de bicarbonato asociado a una hipocloremia. ¿Quién tiene que ver también con el cloro? De las dos anteriores. Y otra que tenía que ver también con cloro. Acidosis metabólica. Bueno, entonces va a como alterar la neutralidad del medio. Vamos a tener que el paciente va a tener vómitos o puede ser que nosotros pongamos un diurético. Hay pacientes que empiezan a acumular líquido. Entonces, como empiezan a acumular líquido, ponemos diuréticos para que el perro aumente la frecuencia urinaria, pero tenemos que tener cuidado con la dosis porque podríamos alterar el metabolismo, ¿verdad?
Luego, ¿cómo era que se daba el proceso? Aumento del bicarbonato, el pH va a subir, la presión parcial de oxígeno va a subir, y aquí dice vómitos, diuréticos, hipopotasemia. O sea que el potasio esté muy bajo. Lo que va a hacer el riñón es tratar de agarrar potasio de la orina y tratar de eliminar bicarbonatos, ¿verdad? Entonces, si aparece riñón, ya sabemos que eso es metabólico. Bueno, ¿sí? Hipopotasemia es lo mismo que hipocalemia. Sí, no, pero hipocalcemia es de calcio. Dice calcemia es calcio. Calemia sí puede ser, pero no sé muy segura, no se va combinado. No sé si solo es, si es potasio y calcio o solo es, no estoy muy segura, la verdad. Pero lo voy a investigar y vamos a ver. Bueno, alcalosis respiratoria. Que compensa con potasio, y ¿qué es lo que trata de eliminar? Bicarbonato. Va a eliminar bicarbonato. Porque hay alcalosis, ¿verdad? Entonces tengo que eliminar bicarbonato. Es lo mismo. Sí. Ah, bueno. Ahora vamos con alcalosis respiratoria. Van a disminuir los dos. ¿Quién están también disminuidos? ¿En quién? La acidosis. Entonces tenemos que fijarnos. Digo, les traje un cuadrito así para que quede claro. Bueno, entonces dice que es el resultado de una hiperventilación. Esa hiperventilación alguien más lo produce. O sea que solo porque hay hiperventilación yo no puedo pensar inmediatamente ahí es acidosis, ¿verdad? O sea, hipoventilación es alcalosis. No, tenemos que unir todo. Y esto, miren, hay también aquí va a incrementar la eliminación de ácidos grasos volátiles. Es causada por encefalitis o algo que tenga que ver que el cerebro no funciona bien, ¿verdad? Pero es el único que tiene que ver con esto. Entonces nosotros vamos a saber que va a haber una alteración en la producción de ácidos grasos volátiles. O sea, se está eliminando demasiado. Entonces por eso se pierde el pH. Entonces las características principales. La primaria sabemos que hay hiperventilación, aumento de la frecuencia o el volumen respiratorio. El efecto inmediato es que se elimina demasiado dióxido de carbono, se reduce la presión parcial de oxígeno y aumenta el pH, alcalosis. La respuesta compensatoria es que nosotros bien, los riñones responden eliminando bicarbonato. Pues ustedes dicen, puchiga, pero si es respiratorio, ¿por qué de repente aparecen riñones? ¿Verdad? Pero va a ser un proceso que va a tener horas y va a intervenir renal, entonces no se va a ir también en los casos clínicos. Tengo que unir todo. Entonces, ahora vamos a ver los ejemplos. Esto es, miren, aquí está. Acidosis, sabemos que el pH está bajo, que el bicarbonato está bajo y la presión parcial de oxígeno está baja, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos aquí acidosis. Aquí sabemos que el pH va a estar elevado, pero alcalosis elevado, también tenemos el bicarbonato elevado y la presión parcial de oxígeno elevada. Entonces, estas son, ¿verdad?, metabólicas. Ahora vamos a ver las respiratorias. Dice que el pH está bajo, el bicarbonato está elevado y la presión parcial de oxígeno está elevada. Estas se parecen, ¿bien? ¿Se dan cuenta? La única diferencia es el pH. Pero ¿qué pasa si en el caso clínico no hay pH? No me puedo guiar solo por esto, porque lo voy a tener incorrecto. No me puedo guiar solo por esto. Ahora la otra, miren estas dos. ¿Se dan cuenta? El bicarbonato y la presión parcial de oxígeno están iguales. La diferencia única es el pH. O sea que si yo tengo acidosis metabólica y alcalosis respiratoria, la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono son iguales. Y al revés, si yo tengo alcalosis metabólica y tengo aquí respiratoria, sabemos que acidosis respiratoria, que la concentración de estos dos es igual. Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Si está clara este cuadrito? Bueno, entonces, ¿qué tengo que buscar? Tengo que aquí signos. Primero la respiración, ¿hay hipoventilación o hiperventilación? Lo siguiente, si interviene renal o no. La otra, la causa, que diga por qué está pasando la enfermedad. Lo siguiente, signología. Está orinando, está vomitando, está, ¿verdad? Algo. Puede decir la concentración de hidrógenos, o sea que ahí venga y diga, y se vio que había una elevada concentración de iones protonados. ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué hay? Acidosis. O puedo decir, ¿perdón? O puedo decir que digamos el grupo hidroxilo. ¿Eso qué es? El hidroxilo me está hablando de Alcalosis. alcalosis, ¿verdad?
¿verdad? Entonces yo puedo decir que en orina se detectó que había grupos hidroxilo y inventarme algo ahí va. Después aquí, si hablo de la concentración de los iones hidróneo, ¿de quién estoy hablando? Acidosis. ¿Están claros los conceptos para todos? Sí. Yo tengo duda en lo de la alcalosis respiratoria, la respuesta compensatoria, ¿cuál es? Por lo de renal. Ajá. Sí, fíjense que, miren, hagamos algo. Voy a quitar aquí renal del documento y de esto para que me da problemas, ¿sí? Bueno, entonces esto vamos a quitarlo la presentación y el documento para que no van a decir que se parece, es que yo le diga. Entonces ahí a nadie le tiene por qué dar. Vamos. Miren, pues ahora vamos a ir un ejemplito fácil. Ustedes son, así vienen en el examen. Usted es un médico veterinario que lo llaman a una producción bovina y usted hace los cálculos de raciones y descubre que la concentración de concentrado es muy alta. Entonces ahí me dicen que las vacas cojean, que esto que el otro, vale. Solo que yo diga ahí la historia clínica y dice que el concentrado es muy alto, ¿en qué pienso yo? ¿Una acidosis o una alcalosis? Porque dijimos que cuando había muchos granos tendría a ser una acidosis. Ahora entonces ya ustedes ya saben, solo ahí por la historia clínica, ya. Entonces ahora es descubrir cuál de las dos es, ¿verdad? Bueno, entonces obvio les voy a dar estas dos tal cual son, o puede ser que una no, pero tengo que decir otra cosa. Tengo que decir que hay hipoventilación o que hay hiperventilación, ¿verdad? O tengo que decir que el animal ha elevado la micción o la cantidad que orina al día. Si yo digo eso, que ha aumentado la eliminación de orina, ¿qué está eliminando? Hidrógeno. Carbonato. Entonces, si es una acidosis, yo tengo que decir que ya, o sea, que va a venir que ya no orina, ¿verdad? Algo tiene que ser ahí para que ustedes les guíen cuál de los dos tienen que poner la respuesta. Vamos con el siguiente. Bueno, aquí. Entonces, a la clínica veterinaria el día de hoy le llega un perro que está vomitando desde hace una semana. Y ya dejó de orinar. ¿Y así me guía eso? Está vomitando y ya no orina. Alcalosis, ¿verdad? Alcalosis, porque en los vómitos se pierde ácido y si ya no orina es porque quiere retener bicarbonato. Es que igual que la orina va ácidos y bicarbonato, por eso puedo usarlas para conversar. Si ya no orina puede ser que ya no quiera eliminar ácidos o puede ser que ya no orina para agarrar bicarbonatos o cualquiera de las dos. ¿Estamos? Vale. Puede ser que venga ahí y se hacen exámenes de laboratorio y se detecta que hay una gran cantidad de iones hidrógenos. Entonces eso ya, pero no es tan fácil. Vamos, pues aquí. Miren, ahí está la vaquita, la historia clínica nuevamente, la alimentación, la historia clínica me va a decir dónde coloco en este cuadrito. Bueno, ahí viene, tumor en pulmón. Como ahí en un perro, porque el otro se muere y se descubre que tenía un tumor en pulmón y esta era la signología clínica que podía tener. Solo hay algo que dije que tiene que ver con enfermedades pulmonares específicamente. Puede ser enfermedad pulmonar y eso que el otro. Alcalosis, ¿qué? Respiratoria. Pero ahí puede decir miles de cosas, pero inmediatamente dice que hay algo específicamente en pulmón, es una alcalosis, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Miren sus apuntes, que tiene enfermedad pulmonar. Regresemos, pues. Estamos buscando algo que diga una enfermedad pulmonar. Ay, ¿no era alcalosis? Ay, alcalosis o acidosis respiratoria. Porque aquí dice enfermedades pulmonares. ¿Vale? Ahí estudiamos bien, ahí estudiamos bien. Bueno, ahora vamos al último, pues. Está todo claro, ¿va? Porque saben que ahorita guardan todas sus cosas. Bueno, vamos a guardar todo, ¿sí? Solo no se queda con la pizarra. En el caso que había dado En la del vómito, cuando comen demasiado concentrado. Y al revés, si comen demasiado forraje puede dar alcalosis, si comen demasiado concentrado, acidosis. Vaya, guardamos todo, solo nos quedamos con un lapicero y corrector, ¿verdad? Muy bien, nos vamos a unir en grupos de laboratorio, pero
quiero tablet, no quiero cuadernos, no quiero nada fuera. No quiero nada. Vamos a tener grupos de laboratorio. Los grupos B, pónganse de la mitad de la clase para allá y los grupos A, vénganse para la clase para acá. Entonces todos los B para allá. Véanse sus cosas de una vez para que no les vayan a tocar algo ahí.